Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta oportunidad al libro de Hechos, capítulo 2. Seguimos en esta serie de estudios sobre lo que implica la importancia y la relevancia de la iglesia del Señor. Y en ese sentido vamos a considerar algunas características relevantes, importantes, de una iglesia unánime. Vamos a hablar de la unanimidad y las características relevantes de una iglesia unánime. Para eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a considerar el ejemplo de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén nos da un excelente testimonio de las características importantes, relevantes de la unanimidad. Hechos, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 41 al 47 de Hechos, capítulo 2, del 41 al 47, y luego nos vamos a detener y profundizar en el verso 42 para desarrollar un estudio textual, un mensaje textual de esta porción de la Escritura. Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47, dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es bajo la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés, donde escucharon el evangelio predicado y respondieron a este evangelio. Dice que los que recibieron su palabra, es decir, los que escucharon atentamente, fueron compungidos de corazón y arrepentidos se volcaron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, sepultura y resurrección para perdón de pecados y vida eterna. Así es que los que recibieron su palabra hace referencia a aquellos que recibieron el mensaje, recibieron a Cristo en su corazón, experimentaron un nuevo nacimiento en sus vidas. Ellos dice que fueron bautizados como testimonio de su conversión, de su profesión de fe. Y luego, en tercer lugar, se añadieron, más adelante vamos a ver con mucha claridad que esto se refiere a la iglesia y en Jerusalén. Dice que se añadieron aquel día, ese mismo día, como 3,000 personas, una gran cantidad de personas, ¿verdad?, recibiendo a Cristo, bautizándose y añadiéndose a la iglesia. Luego el verso 42, continuamos la lectura, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, y es por esto que sabemos que estas personas fueron añadidas a la iglesia de Jerusalén, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar antes de continuar con el estudio de esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, te agradezco porque a través de ella somos edificados, somos ilustrados en lo que es tu propósito y tu voluntad. Te ruego, Padre mío, que no solo podamos comprender y entender estas características de lo que se requiere para una iglesia unánime, sino también podamos aplicarla a nuestras vidas, que podamos también vivir
estos aspectos, estas características en nuestras vidas espirituales y en nuestra vida comunitaria como iglesia. Padre Celestial, gracias por este mes de aniversario que nos has regalado. Gracias por todos estos años en que tú te has manifestado de manera maravillosa. Ayúdanos a nosotros a estar a la altura también de lo que tú has hecho por nosotros. Jamás vamos a poder compensar, ni siquiera vamos a poder realmente agradecer a plenitud todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero aún así, de tanto que nos has perdonado y nos has amado, ayúdanos también a nosotros mostrar ese amor con un corazón dispuesto, humilde y genuino. Te pido esto, Padre, y te lo ruego en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y eterno Salvador Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver las características de una iglesia unánime. En el versículo 42 encontramos algo así como una selfie, ¿verdad?, escritural. Es decir, una foto, de alguna manera, que describe lo que vivieron estos hermanos en aquellos días. Ahí en el versículo 42 se resume en un solo versículo, como una cápsula, ¿verdad?, del tiempo que nos permite ver, considerar qué aspectos eran importantes, qué estaba pasando en aquellos días, ¿verdad? Cuando uno se saca una selfie, busca registrar el momento, más allá del paisaje y de las personas, ¿verdad?, que aparecen en esa fotografía. Se busca capturar el momento especial, ¿no es cierto?, en el que fue tomado ese registro. Bueno, aquí nosotros en el versículo 42 vemos algo así, ¿verdad?, como una fotografía, como una selfie del momento, ¿verdad?, que de alguna manera nos da cuenta de cómo se manifestaba el compromiso de los hermanos, cómo se desarrollaba, ¿verdad?, la integración de las personas en el contexto de la iglesia local allá en Jerusalén. Dice nuevamente el versículo 42, por favor, lo tienen ahí. Dice, y perseveraban. Estos hermanos que estaban siendo añadidos a la iglesia, estas personas que habían recibido a Cristo, que se habían bautizado y que habían llegado a ser miembros de esta iglesia en Jerusalén, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban, ¿verdad?, en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Esa palabra perseveraban, ¿verdad?, es lo que sería para nosotros en español un gerundio, un verbo, ¿verdad?, continuo, constante. De hecho, en el original es un griego constante, un aoristo continuo. Es decir, una palabra, un verbo conjugado de tal manera que indica el comienzo de algo, pero a la vez la continuación de aquello en el tiempo. Algo continuo, algo que permanece, algo que no solo se manifiesta, sino que se sigue manifestando en el tiempo, ¿verdad?, en un tiempo prolongado, que tuvo un comienzo y luego y continúa un desarrollo. ¿Ya? Entonces quizás podríamos decir en un sentido, más que una selfie, tal vez es un registro de video, ya que indica una continuidad en los eventos que aquí se nos describen. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La unanimidad de esta iglesia fue algo habitual, fue algo natural. No es que aquí ellos tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo para decir, ok, vamos a estar unánimes. No, es algo que de manera natural se dio en ellos. Miren lo que dice, no pierdas tu texto, pero allá en el capítulo 1, de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Ya vemos, ¿verdad?, que esto se venía desarrollando. Dice el verso 14, el capítulo 1 de Hechos, dice que todos estos, refiriéndose a los apóstoles y a los seguidores de Jesús, en total, más adelante se nos dice que eran alrededor de 120 personas que estaban reunidas, ¿verdad?, en el aposento alto. Esto es el segundo piso, probablemente una terraza que pertenecía a María, la madre de Marcos, de Juan Marcos, ¿ya?, y donde todos estaban perseverando unánimes. Dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Luego dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, entre paréntesis dice, y los reunidos eran
como 120 en número. Así que sabemos un poquito también la cantidad de los hermanos que estaban aproximadamente ahí reunidos en unanimidad. Ahora, acompáñame al capítulo 2, versículo 1, porque luego pasaron unos días y ya en la ceremonia, ¿verdad?, o en la festividad de Pentecostés, vemos nuevamente otra escena, en el versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos, dice, unánimes juntos, nuevamente, ¿verdad? Estaban en una constante de unanimidad. Y no solo lo que acabamos de ver allá en Hechos capítulo 2, versículo 42, sino que saltemos ahora un poquito más adelante al capítulo 4, versículo 24, donde también leemos: y ellos, habiéndolo oído, en la persecución que había en ese momento, ¿verdad?, habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego, ¿verdad?, buscaron al Señor en unanimidad. Y más aún, en el capítulo 5, el versículo 12, también leemos, 5:12 de Hechos, leemos: y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Incluso señala el lugar específico donde se estaban reuniendo en ese momento, en el pórtico de Salomón. Ya en Hechos capítulo 2 se estaban reuniendo en el patio del templo, probablemente el patio, ¿verdad?, amplio que tenía el templo de Herodes en aquellos días. Pero ahora ya cambiaron su lugar, ¿verdad?, de reunión, mudaron, ¿verdad?, su templo, y se fueron ya a otro lugar, que es un lugar donde también había mucho espacio para toda esta gente, el pórtico de Salomón, o la zona, ¿verdad?, del templo donde estaba el pórtico de Salomón. Por lo tanto, vemos que era una iglesia que habitualmente estaba en unanimidad, o habitualmente de forma natural eran unánimes. E incluso más adelante todavía, Pablo, el apóstol Pablo, reiterativamente aconseja a las iglesias que él fundó, que él estableció, o con las que de alguna manera tenía cierta autoridad espiritual, recomendaba y aconsejaba enfáticamente la importancia de mantenerse en unanimidad, de ser un mismo espíritu. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 16. Allá en Romanos capítulo 12, el versículo 16, Romanos 12, 16, leemos: unánimes. Esto es lo que aconseja, lo que recomienda el apóstol Pablo. Dice, bueno, en el versículo anterior dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, porque obviamente uno de los aspectos clave de la unanimidad es la humildad, el considerar a los demás como superiores a uno mismo, la consideración, no solo pensar en mi beneficio, en mi comodidad, en mi gusto personal, sino más bien en el de los demás, ¿verdad? El bien común, el bien del resto, la comodidad, ¿verdad?, del resto de mis hermanos. Es más, Romanos capítulo 15, el versículo 6, Pablo continúa, ¿verdad?, recomendando la importancia de la unanimidad. Romanos, ahora el capítulo 15, versículo 26, dice: porque Romanos 15, 6, no 16, me equivoqué yo. Romanos capítulo 15, versículo 6, ahí sí, ¿verdad? Dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Qué importante es alabar, adorar a Dios en unanimidad. Ya no es agradable ante los ojos del Señor que miembros de una iglesia, cada uno, ¿verdad?, de manera autónoma, independiente, ¿verdad?, y separada, le adoren. Él se goza cuando una iglesia unánime le adora de corazón. Por eso dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en la mañana, cuando estábamos cantando, alabando al Señor, a una voz estábamos glorificando al Señor, ¿verdad?, alabando su dulce nombre. Y mire, aún es más, en Filipenses capítulo 1, vayamos, Filipenses capítulo 1,
Pablo sigue insistiendo reiterativamente en este tema. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, y mire lo que dice, en un mismo espíritu, combatiendo, y una vez más, unánimes por la fe del Evangelio. Y ahí mismo en Filipenses, ya que estamos ahí, el capítulo 2, el versículo 2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, no se requiere analizar mucho lo que significa la palabra unanimidad, porque entendemos lo que significa. El ser de un mismo sentir, el estar unidos, y no solo juntos, sino realmente tener un mismo corazón, una misma visión, una misma dirección, un mismo propósito, un mismo objetivo, un mismo deseo. Y eso solamente se logra cuando en humildad nos sometemos al plan que Dios tiene para nuestras vidas, a su voluntad revelada en su palabra y a la visión de la iglesia a la cual pertenecemos. No podemos nosotros, ¿verdad?, pretender simplemente participar de una congregación si no estamos, ¿verdad?, realmente comprometidos, integrados y en un mismo sentir con el propósito de aquella iglesia. Eso es parte de lo que Dios nos enseña en su palabra, la unanimidad, un mismo ánimo, un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo objetivo. Por siglos, muchas iglesias hasta el día de hoy, ¿verdad?, y sobre todo en la Edad Media, cuando surgió la iglesia, ¿verdad?, estatal, se acostumbraron a llegar a un lugar de culto, a ser ministrados, llegar, sentarse, ¿verdad?, disfrutar del ministerio que se ejecutaba, y luego salir, ¿verdad?, como si no pasara nada. Salir, ¿verdad?, o irse como si ya fueron, ¿verdad?, se sentaron, se sirvieron, se llenaron y se fueron. Básicamente una experiencia religiosa. Venir a la iglesia solo a disfrutar, ¿verdad?, de la comodidad, de la bendición, del beneficio, pero realmente no involucrarse en la vida de las demás personas. Una de las cosas que más llama la atención a aquellos que vienen de un contexto religioso, ya, es que en su experiencia religiosa eclesiástica, básicamente era llegar, sentarse, escuchar la palabra o la ceremonia que se estaba desarrollando, ¿verdad?, pero no conocían el nombre ni de la persona que estaba a un lado, ni de la persona que estaba al otro lado, o de la persona que estaba al frente, y menos de la persona que se sentaba atrás. Es decir, una apatía, ¿verdad?, completa. Una actitud completamente, ¿verdad?, desintegrada. Obviamente el Señor creó la iglesia para que viviéramos en comunidad, y esto implica la unanimidad. Dios no le agrada que nosotros vivamos una experiencia meramente religiosa, ¿verdad? No, Dios quiere que si participamos de una iglesia, nos integremos a ella. La verdad es que polular, ¿verdad?, en la periferia de una iglesia no es sano para la persona, porque realmente no experimenta el propósito, el objetivo por el cual Dios dio su vida por la iglesia, para que la iglesia le glorificara, para que la iglesia funcionara, ¿verdad? Ir a una iglesia solamente para escuchar la palabra, pero sin un sentido de integración, ¿qué propósito tiene? Ya no tienen ningún objetivo, no tienen ningún propósito. Dios no quiere observadores, Dios quiere participantes, ¿verdad? Dios cita a todos a la cancha. No espera solamente que estemos en la gradería, ¿verdad?, gritando. Él quiere que participemos. Él quiere que estemos ahí, ¿verdad?, y que podamos disfrutar de lo que Él preparó a cada uno de nosotros. Ahora, en Hechos 2, en nuestro texto, el versículo 42, vemos que esta unanimidad, ¿verdad?, esta integración, este compromiso mutuo de los hermanos, este anhelo de poder involucrarse, de poder integrarse, de poder participar, de ser relevantes los unos con los otros, y no meramente, ¿verdad?, participantes, ¿verdad?, observantes, pasajeros, sino realmente una familia espiritual, ¿ya?, una relevancia mutua, donde no solo los hermanos son importantes para mí, sino que también yo soy importante para mis hermanos. Esta relevancia es lo que llamamos unanimidad.
Y aquí en Hechos 2:42 vemos que esta unanimidad de la iglesia allá en Jerusalén, ya, porque es la iglesia local de Jerusalén, la que vemos aquí el testimonio. Esta unanimidad de esta iglesia se manifestó en 4 características, muy claras, muy evidentes. En primer lugar, número 1, dice el versículo 42, y perseveraban. Ya expliqué que este verbo implica, ¿verdad?, algo continuo, algo constante, algo habitual. No meramente una actividad del momento o pasajera, sino que algo, un hábito que se desarrolló en la iglesia. Dice, y perseveraban, en primer lugar, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Es decir, el punto número 1 es que perseveraban en una sana doctrina. Perseveraban en una sana doctrina. Había una doctrina con la que ellos se identificaban. Había una doctrina a la cual ellos seguían. Había una doctrina a la cual ellos se adherían. Había una doctrina en la cual ellos creían y en la cual ellos asimilaban, ¿verdad?, su objetivo de vida. Perseveraban en una sana doctrina. ¿Ya? Una doctrina deja de ser sana cuando incluye o busca mezclar o amalgamar cosas que están fuera de ella. Una doctrina es sana en la medida que se basa única y exclusivamente en la palabra de Dios y no meramente en la especulación humana o en las ideas de los hombres o en las modas del momento. Compartían una misma doctrina porque eran sujetos, porque eran sumisos, porque eran dóciles al liderazgo. No sé si tú notas o no, pero el mismo texto lo indica cuando se refiere a esta doctrina a la cual ellos perseveraban. Dice, nuevamente, y perseveraban en la doctrina, y luego, ¿qué es lo que añade? De los apóstoles. Claramente ellos identificaban la enseñanza que estaban recibiendo con el liderazgo que le estaba impartiendo esta enseñanza. ¿Te das cuenta? Qué importante es comprender la importancia, ¿verdad?, del liderazgo en una iglesia. Un liderazgo que sea consecuente, pero también que sea bíblico. Un liderazgo que realmente entienda que la fuente de la enseñanza que debe impartir no es en base a sus sentimientos o su lógica humana o sus pensamientos o sus ideas, sino a la palabra del Señor, fiel a la palabra de Dios. Era una doctrina que en ese tiempo claramente era identificada como la doctrina de los apóstoles. Ni siquiera, fíjate, siempre me ha llamado mucho la atención por qué se identificaban de esa manera la doctrina en aquellos días. Podría haber sido incluso la doctrina de Jesucristo. Podría, ¿verdad? Ahora, se entiende que Jesucristo enseñó, guió y discipuló, pero finalmente, ¿quiénes fueron los que escribieron el Nuevo Testamento? ¿Quiénes fueron los que recibieron el mandato de transmitir y de retransmitir esa doctrina que el Señor Jesucristo les enseñó? Los apóstoles. Por eso Él los escogió, por eso Él, ¿verdad?, los empoderó para que tuvieran esta autoridad y esta responsabilidad como apóstoles de Jesucristo. Entonces, es correcto, es la doctrina de Cristo, lo entendemos, ¿verdad?, porque Cristo la influyó, Cristo la dejó, pero fueron los apóstoles que administraron esta doctrina a la iglesia local. Entonces, es importante esto. Por eso es que fue llamada en aquellos días la doctrina de los apóstoles. Más tarde, en el mismo Nuevo Testamento, derivó a este mismo concepto a la fe. Cuando dice Judas, por ejemplo, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Como dice el apóstol Pablo, seguid la fe en la cual habéis sido instruidos. Ese concepto de la fe vino a reemplazar lo que era el concepto de la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles empezaron a transmitir esta doctrina en su discipulado, en su formación, en su instrucción, ¿ya? Y luego, ¿verdad?, bajo la revelación del Espíritu Santo, bajo la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo, los santos hombres de Dios del Nuevo Testamento empezaron a escribir el Nuevo Testamento. Viene Lucas, ¿verdad?, que no era un apóstol, pero sí bajo la inspiración del Espíritu empezó a escribir el Evangelio. Después el apóstol Pablo, con sus 12 o 13 cartas, ¿verdad?, escritas, ¿verdad?, bajo inspiración de Dios, empezó a escribir, ¿verdad? Luego el apóstol Pedro, bueno, él sí ya era un apóstol, pero también se añade Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Juan Marco, o el Evangelio de Marcos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya se fue incrementando esta revelación bajo la inspiración de Dios en lo que fue la formación
del Nuevo Testamento, ¿verdad?, en el primer siglo, hasta el punto en que terminó el apóstol Juan sellando esto con el libro de Apocalipsis. De ahí él mismo sentenció que no debe ser quitado ni añadido nada, ¿verdad?, a esta revelación de Dios. Cerrando la revelación, ya no hay más revelación. Bíblicamente ahí terminó, ahí concluyó la revelación de Dios. Esta, como dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Lo que algunos, ¿verdad?, dicen por ahí, que se llaman a sí mismos apóstoles o profetas, ¿verdad?, y que hablan acerca de revelaciones que han recibido, está ajeno a lo que dice la Escritura. Puede coincidir con cosas que la misma Escritura dice, en cuyo caso no es revelación, es solamente comentar lo que la misma Biblia revela. Pero si va más allá de lo que la Escritura dice, eso es mentira, eso no es de Dios. Eso es falsa revelación, porque la revelación ya fue concluida. Eso no es seguro, porque lo que es seguro es lo que Dios nos dejó, que es su palabra. Por lo tanto, cualquier tipo de revelación que no se relacione hoy en día con la Escritura es falsa. Nosotros podemos, ¿verdad?, claramente discernir la verdad del error confrontándolo con la Escritura. Ok, lo que dice esa persona es correcto o no. No, no es correcto, porque contradice lo que dice la Escritura. Porque está diciendo algo que la Biblia no dice. Por lo tanto, no es correcto. Entonces, no hay nueva revelación el día de hoy. No hay un nuevo camino de revelación. No hay revelación progresiva el día de hoy. Porque ya la revelación fue completada. Esto es lo completo o lo perfecto que dice 1 Corintios capítulo 13 en relación a lo que fueron las manifestaciones, ¿verdad?, en aquellos días, en lo que fue las manifestaciones de la revelación de Dios, donde había profetas, donde había lengua, donde había interpretación de lengua, donde había ciencia, etcétera, etcétera. No, el mismo apóstol Pablo declara en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad?, cuando venga lo completo, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, estas revelaciones temporales se acabarán. Ya llegó la Escritura, tenemos el canon bíblico completo, el Nuevo Testamento completo, y aquellas manifestaciones revelativas cesaron, terminaron, se acabaron. Entonces, hoy en día, esa doctrina de los apóstoles que después fue conocida en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en los primeros siglos como la fe que una vez fue dada a los santos, hoy en día básicamente lo que entendemos como la sana doctrina bíblica. La doctrina bíblica, ¿qué dice la Biblia? No qué piensan los teólogos o los pensadores, ¿no es cierto?, de moda. No, ¿qué dice la Biblia? Esa es nuestra norma de fe, práctica y conducta. No la experiencia, no la razón, no la emoción, ni el predicador de moda. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor? Es interesante que muchas veces en estos debates teológicos que hay hoy en día, siempre se citan entre ellos. No, tal persona dijo esto, no, tal autor dijo esto, ¿verdad? El teólogo ponderado en teología, ¿no es cierto?, Solano dijo esto. No, nada que ver, no le crean a ese. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? Capítulo, versículo, ¿dónde está la palabra del Señor? Esa es nuestra norma de fe, práctica y conducta. Más allá de eso, en realidad es pura especulación y lamentablemente muchas veces es doctrinas de hombres que se establecen como mandamientos de Dios. Es como desigual a la Escritura, como el mismo apóstol Pablo advierte, ¿verdad? Muchas doctrinas conforman sus propias concupiscencias, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, una misma doctrina, perseveraban en una sana doctrina, esta doctrina de los apóstoles. Se identificaban todos en una doctrina clara, simple, y me gusta mucho este término, si lo quieres anotar, anótalo por favor. Práctica. Práctica. ¿Te fijas que el libro de Hechos justamente se llama, ¿cómo se llama el libro de Hechos? No solo Hechos. Si tú lees ahí, Hechos de los Apóstoles. Me gusta mucho eso. Yo sé que algunos han llegado hasta a criticar, ¿verdad?, que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque es verdad, grandemente la obra del Espíritu Santo que se manifiesta aquí. Pero a mí me gusta que sea así, Hechos de los Apóstoles. ¿Y sabes por qué? Porque eso pone el peso de la responsabilidad en nosotros, en vivir la palabra del Señor. La Biblia no debe ser un libro teórico. Qué bueno que tú sepas de la Biblia, pero ¿la estás viviendo?
Genial que tú aprendas de la palabra del Señor y que te emocione, ¿verdad?, la palabra de Dios en tu vida, pero ¿la vives? ¿La estás viviendo cotidiana y diariamente? Las grandes doctrinas de la fe que son tan importantes, tan fundamentales, ya, y incluso algunas tienen nombres extraños y raros, ¿verdad? Pero podemos simplemente usar los términos que la misma Escritura utiliza, ¿ya? Pero esas grandes doctrinas de la palabra del Señor, ¿de qué forma tú las estás viviendo en el día a día? ¿Cómo las estás practicando? Me gusta eso porque me pone la responsabilidad sobre uno. ¿Ya? Los hechos del pastor Jaime, los hechos del hermano Jorge, los hechos, ¿verdad?, del hermano Enrique. Porque finalmente la vida cristiana está hecha de hechos, de decisiones, de actitudes, de pensamientos cotidianos. La vida cristiana es eso, es una vida, no es solo un entendimiento, no es solo una experiencia, es una vida. Debemos vivir la palabra del Señor, ¿ya? Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Debemos vivir la palabra de Dios y debe ser real. Fue una doctrina entonces simple, todos tenían claro, ¿verdad?, lo que se estaba enseñando, clara. Ya no había en ese tiempo, gracias a Dios, multiplicidad de doctrinas como hay ahora. Hoy en día tú, ¿verdad?, en el computador o en el celular puedes meterte a YouTube y vas a encontrar de todo. Tal como señala el apóstol Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, se amontonarán. Bueno, están todos amontonados ahí. Por ahí hay algunos re buenos, pero lamentablemente la gran mayoría están amontonados ahí conforme a las propias concupiscencias del mundo pecador. Hoy en día, si tú quieres encontrar que para ser salvo hay que ser calcetines rojos, vas a encontrar un predicador que predique eso. Porque la verdad es que hoy en día hay para lo que uno quiera, satisfaciendo el deseo y las concupiscencias de lo que uno quiera. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Si tú quieres creer cualquier otra cosa de lo que señala la Escritura, vas a encontrar cualquier otra cosa, ¿verdad?, que te va a llenar la mente y el corazón y te va a desviar de la sana doctrina. Porque lamentablemente el mar, por eso se habla de navegar, ¿verdad? Y no quiero decir con esto que el internet sea malo. Tiene cosas muy buenas si es que las aprovechamos correctamente. Pero es un mar de información y de oportunidad de ver y escuchar lo que sea. Y ojo con eso, porque no todo el que brilla es oro, y muchas veces la mentira viene disfrazado del error. O el error más bien viene disfrazado de mentira. Es decir, de 10 cosas que tú vas a escuchar muy convincente, muy buena, puede que venga un error. Cuidado con eso. Por eso, hermanos, que tenemos la Escritura, la palabra del Señor, en la cual debemos confrontar todo, ¿verdad? Debería haber un buen filtro, ¿no es cierto?, ahí que uno pueda poner bíblico, fiel a la Escritura. Uy, ¿ahí cuántos mensajes quedarían? Re poco, ¿verdad? Muy poco. Bueno, y esto es porque la gente no le gusta eso, po. Si la misma Escritura dijo, ¿verdad?, que no sufrirán la sana doctrina. Porque la doctrina sana, bíblica, muchas veces nos hace sufrir. Nos confronta con decisiones, actitudes que debemos cambiar, por ejemplo. Pecados que debemos dejar. Cosas que debemos hacer y que no las estamos haciendo. Porque la vida cristiana y la doctrina bíblica es práctica. No es teórica. No es teórica. Yo he escuchado aberraciones de pastores incluso bautistas, que toman la doctrina como si fuera un legajo. No, nosotros podemos hacer lo que queramos, ya siempre y cuando no toquemos la doctrina. Se me da la idea como que ellos tienen, ¿verdad?, su concepto de doctrina como un libro que lo ponen en un armario ahí para que se llene de polvo, y luego todo su desarrollo ministerial se basa en pura filosofía, pura psicología de este mundo, pura experiencia humana, pura lógica o emociones. Pero mientras no toquemos, ¿verdad?, mientras no cambiemos ese legajo que está ahí muy bien guardado en el escritorio, en el armario o en la biblioteca, no hay ningún problema. No, hermano, no es así. La Biblia debe ser práctica. Estos hermanos practicaban lo que decían los apóstoles enseñaban y la gente recibía la enseñanza y actuaban conformidad a ello. Era algo realmente sencillo, simple, claro y práctico.
Había una definición teológica sana, no con tanta especulación filosófica, emocional como hoy en día. ¿Sabes cuál ha sido la mejor estrategia del diablo? Llenar, ¿no es cierto?, las librerías cristianas con comentarios y libros de todo tipo. ¿Te has dado cuenta hoy en día cuántas Biblias hay? ¿Te has fijado, no? Ya el concepto ya va más allá o es incorrecto el concepto. Porque en realidad no hay tantas Biblias, hay una sola. Lo que pasa es que hay comentarios o ediciones de Biblias que vienen comentadas. Hay Biblias comentadas, Biblias de estudio muy buenas, que yo incluso me preguntan y yo las recomiendo, ¿ya? Pero en realidad usamos hasta mal el concepto, porque no es la Biblia de Ryrie, no es la Biblia Thompson, no son dos Biblias distintas, ¿me entienden? Son comentarios, son herramientas solamente al texto inspirado. Por lo tanto, muchas veces nosotros mismos, ¿no es cierto?, como que tenemos ese concepto, no, me gusta la Biblia, qué sé yo, ya, plenitud, porque es más poderosa. No, es que me gusta la MacArthur, porque es más, ¿verdad?, más argumento. No, es que a mí me gusta la Ryrie, porque es más teológica. No, es que yo prefiero la Thompson, porque así me libero de los comentarios, es más espiritual, más bíblico. Y como que, no sé, como que me da la idea de los creyentes de Corinto, ¿no es cierto? Uno de Pablo, otro de Apóstol, otro de Cefa. No, pues hermano, eso es inmadurez, eso es carnalidad. Una sola Biblia, luego comentarios pueden haber muchos, pero la palabra del Señor es la que nos debe regir, la que nos debe impresionar. Me llama mucho la atención, yo veo como a veces pastores, ¿verdad?, son impresionados por los libros de moda. Les pega fuerte un libro y le dan con el libro. Ya están ahí un mes, ¿no es cierto? No, 40 días con propósito. Y le da con el propósito. Y la Escritura nos muestra el propósito. Dejémonos influir por la palabra, por la Escritura, la Biblia. La sola Escritura, la sola Biblia. No fue un concepto a propósito inventado, ¿verdad?, en la Reforma. La sola Escritura, eso venía de mucho antes. De los tiempos bíblicos. De aquí, de Jerusalén, donde tenían una sola doctrina clara, simple y práctica. ¿Te das cuenta? Perseveraban en aquello. Como dije, perseveraban es un verbo activo. Y esto es importante. Porque aquí cuando dice doctrina de los apóstoles, a veces escuchamos la palabra doctrina y ¿qué pensamos? Doctrina. Algo profundo, algo denso. Bueno, la palabra doctrina literalmente significa enseñanza. Nada más que eso. Solo que el término doctrina como que ya nos suena pesado, así como, no, tengo que meterme a un instituto bíblico para entender la doctrina. No, es la enseñanza. Esto mismo que estamos haciendo ahora, en este instante, es enseñar, adoctrinar. De hecho, la palabra más exacta, ya que este verbo perseveraban se aplica a los 4 conceptos que vamos a ver, ¿ya? Literalmente podríamos leer que ellos continuaban en el adoctrinamiento de los apóstoles. Ese podría ser una forma verbal un poquito más clarificatoria de lo que estaba pasando aquí, ¿ya? No es que simplemente dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque tenían un instituto bíblico que ofrecía, no sé, un máster en apostología. No, era algo tan simple como la enseñanza del liderazgo, el adoctrinamiento del liderazgo. Esta constante capacitación es lo que hoy día entendemos como, adivina qué, discipulado. Discipulado, hacer discípulos. Es lo que vemos en Mateo 28. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a toda criatura. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dijo Cristo ya en Mateo capítulo 28. Entonces, ¿cómo se discipula? Enseñando. Si yo enseño, estoy discipulando. Y en esto vemos que la iglesia primitiva perseveraba. En esta enseñanza, en este adoctrinamiento, en este discipulado. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Bueno, lo que les dijo el Señor que hicieran. Estaban haciendo discípulos. Estaban enseñando y la gente se adhería a la enseñanza que ellos impartían y se sometía a aquello. Los apóstoles, ¿verdad?, como autoridad espiritual, ellos decían, hermanos, es importante que oremos, y pasaban tiempo orando. Hermanos, es importante que compartamos el Evangelio, y pasaban tiempo evangelizando. Hermanos, es importante que escudriñemos la Escritura, y los textos que ya tenían del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento los escudriñaban. Era algo práctico. Ese
adoctrinamiento, esta constante capacitación, insisto, es lo que hoy en día entendemos como el discipulado y la enseñanza. Mira, un texto muy interesante, 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Y los que han estudiado el tema del discipulado van a pensar, aquí está la clave del discipulado. Sí, pero quiero poner su atención en un detalle que muchas veces pasamos por alto. En Efesios, capítulo 2, versículo 2. Perdón, me equivoqué, disculpen. 2 Timoteo 2:2. Disculpen. Cometí un error, no era Efesios, era 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tienen ahí? Dice, lo que has oído de mí, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos personajes son mencionados acá en esta cadena de enseñanza? Tenemos a Pablo, lo que has oído de mí. ¿A quién le está hablando? A Timoteo, ¿no es cierto? Tenemos el segundo. Pablo le está aconsejando a Timoteo, probablemente él está pastoreando la iglesia de Éfeso. Luego dice, esto encarga a hombres fieles. Pablo, Timoteo, los hombres fieles a lo que Timoteo tiene que enseñar. ¿Y qué añade? Y esto también a otros, para enseñar también o adoctrinar también a otros. Entonces, ¿cuántos personajes tenemos acá? ¿Cuántos? Falsos. Porque miren lo que dice. Lo que has oído de mí, y miren lo que dice. Ante muchos testigos. ¿Quiénes eran esos testigos? Sí, pues, ¿quiénes eran esos testigos? También son personas. Probablemente era la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando. Y es el contexto de una iglesia donde se desarrolla el discipulado. ¿Te fijas que cuando Cristo discipuló a su discípulo, valga la redundancia, Él enseñaba a toda la multitud? Pero después tomaba parte de sus discípulos y les explicaba más exactamente las cosas. ¿Te das cuenta o no? Esa forma de enseñanza es la que tenemos hoy en día en nuestra iglesia. Enseñamos la palabra. En el discipulado más específico se entrena de manera más específica. Pero es la misma enseñanza para todos. No es que en grupos pequeños, en un instituto, en un discipulado se enseñen, niveles de conocimiento más escondido y profundo del resto. No es así. Los masones, por ejemplo, tienen sus enseñanzas y sus grados, y mientras se supone que van más avanzando en esa herejía, y una herejía diabólica, van como conociendo más detalles y más cosas que los demás no saben. No es así. La palabra está abierta para todos. Lo que pasa es que el discipulado simplemente ir entrenando más prácticamente, de manera más incisiva, si se quiere, ya en esto mismo que se ha enseñado en la Escritura. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ¿verdad? Pablo aquí cuando le dice a Timoteo, claramente se lo dice en el contexto apropiado. Mira, Timoteo, lo que tú, Timoteo, aprendiste de mí, yo, Pablo, tu pastor, ante muchos testigos en la iglesia, lo que tú en la iglesia aprendiste de mí, lo que yo enseñé en la iglesia y que tú recibiste quizás mucho más dócil que el resto, lo que tú, ¿no es cierto?, asimilaste mucho mejor que el resto de los hermanos de toda la congregación, porque te destacaste, ¿verdad?, en tu testimonio, te destacaste en tu deseo de crecer, en tu deseo de cambiar, de madurar y de mejorar. Eso mismo que yo enseñé a toda la iglesia, eso mismo, tú ahora transmítelo a hombres fieles, que hagan lo mismo que yo hice contigo frente a toda la congregación, como testigo, para que también ellos sean idóneos, apropiados, ¿verdad?, para enseñar también a otros. Ahí está la clave. Entonces, lo que vemos aquí, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no es otra cosa que eso, la capacitación, el discipulado. ¿Por qué en nuestra iglesia tenemos cursos de capacitación? ¿Por qué tenemos instituto bíblico? ¿Por qué tenemos discipulado? ¿Por qué tenemos predicación? ¿Por qué tenemos enseñanza? ¿Por qué tenemos ministerios? ¿Tú crees que para rellenar un programa? ¿Tú crees que para hacer más dinámica la experiencia eclesiástica? No.
es para tener distintas instancias de adoctrinamiento, de enseñanza. ¿Te das cuenta? Esto es como una dieta equilibrada. Si tú te alimentas solo de una cosa, vas a enfermarte luego porque no vas a tener una dieta equilibrada. No puedes alimentarte solamente de carbohidratos. Tiene que haber proteína. No puedes alimentarte solamente de proteína. Tiene que haber, ¿no es cierto?, fibra. Bueno, menos en las reuniones de varones que comen pura carne y nada de ensalada, pero bueno, ya eso ya es otra cosa. ¿Te das cuenta? Tiene que haber equilibrio. Sí, tiene que haber enseñanza. El mismo escritor de Hebreo, iba a decir Pablo, probablemente lo escribió, no sabemos, pero el mismo escritor de Hebreo dice, ¿verdad?, acerca de aquellos que solamente toman leche nomás. Que es más rica la leche, un bebé, un guaguita toma leche. Pero ya después de tanto tiempo, ¿cómo van a tener necesidad? Yo vuelvo a enseñar las cosas básicas, las cosas bonitas nomás del Evangelio. No, ya hay alimentos sólidos, hay vianda, hay carne que digerir. Bueno, eso es lo que uno pretende dentro de una congregación. ¿Te das cuenta? Un curso de capacitación es para entrenar mejor en el servicio al Señor. Estamos preparando nuevos predicadores, estamos preparando nuevos maestros de escuela dominical, estamos en un curso de fundamento, eventualmente vamos a preparar nuevos discipuladores, estamos en el instituto bíblico para los que ya están formados, ¿verdad? No se queden con ese concepto carnal de pensar, no, yo ya sé todo lo que tengo que saber. No. Necesitamos entrenarlos para que aún sirvan mejor al Señor. Y para eso está el instituto bíblico, para perfeccionarse en el servicio al Señor. Es un concepto que hasta en el aspecto laboral hoy en día se entiende. Si tú no te capacitas, te quedas atrás. Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Los apóstoles estaban ahí enseñando. ¿Y cuántos eran los apóstoles en ese tiempo? 12. Parece que escogieron a Matías, ¿verdad?, en reemplazo de Judas. Así que ellos no es que se turnaban simplemente para predicar. Predicaban seguramente en diferentes instancias, en diferentes lugares, de manera individual, de manera grupal, grupos pequeños, grupos más grandes, grupos todavía más grandes. O sea, sin duda que había una dinámica de adoctrinamiento simple, funcional y práctica. A eso se refiere que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya no es que cada uno de los miembros de la iglesia de Jerusalén tenía un legajo de doctrina bien guardadito ahí en su escritorio. No. Es que constantemente la iglesia estaba ocupada en enseñar cómo obedecer y cómo vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y la revelación que Dios les estaba dando en ese momento a los apóstoles. Porque ellos estaban bajo la revelación, bajo la inspiración del Señor. Ellos recibían revelación porque no estaba escrito completo el Nuevo Testamento. Hoy en día ya no necesitamos más revelación porque fue concluida, y es por eso que hoy en día ya no hay apóstoles de Jesucristo. Hay un montón de gente que se llama apóstol, pero no sé de quién ni de qué, porque no es de Jesucristo. El último apóstol en morir fue el apóstol Juan. De ahí terminó ese periodo. Ahora bien, no solo perseveraban en una sana doctrina, sino que también perseveraban en una comunión espiritual mutua, en segundo lugar. Número 2, en sus apuntes, perseveraban en una comunión espiritual mutua, dice el texto, y perseveraban, ya lo vimos, en la doctrina de los apóstoles. Después el versículo 42 añade, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión espiritual mutua. ¿Esto qué es? Bueno, compartían sus vidas. ¿Alguna vez he escuchado quizás el término koinonía? Básicamente es eso, es el compartir algo en común, una unidad de vida. No era simplemente juntarse en un mismo lugar, no era solamente que ellos estaban reunidos en el templo de Salomón o en el templo. No, había una comunidad, una comunión, de ahí viene la palabra comunidad. Una comunidad es una comunidad. O sea, un grupo de personas que tienen algo en común y que andan juntas. No solo están juntas, sino que andan juntas. Hay una constante. No te olvides que el perseverar no es solo un hecho puntual, sino que es un concepto continuo. Perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, se mantenían en comunión, en contacto, en consideración. Estaban juntos y buscaban estar juntos. Compartían sus vidas. Buscaban instancias para estar juntos, unos con otros.
Porque dice la comunión unos con otros. Esa palabra unos con otros es algo mutuo. Implica una actitud intencional. Buscar estar en comunión y dejar que los otros hermanos también tengan comunión con uno. Porque uno puede también, ¿verdad?, llegar e irse. Pero el Señor está hablando aquí de algo mucho más profundo que eso. Mucho más significativo que venir a la iglesia, sentarse, escuchar, ¿no es cierto?, una hora de sermón y después irse para la casa. No. Está hablando de una actitud, una apertura del corazón. Que cuando un hermano, ¿verdad?, quiere meterte conversa, ¿no es cierto?, y profundizar, no es simplemente el sí, estoy bien, ¿y tú? Así como para rápidamente devolverle la paleta de ping-pong, ¿no? ¿Y tú? Para que no te siga preguntando. Ahora, en otro momento, quizás con más tiempo, se pueden juntar y conversar más en detalle. Pero el punto es que hay una comunión que es espiritual, no es meramente humana. No estaban juntos simplemente porque no sé, tenían el mismo equipo favorito de deporte en aquellos días. Bueno, no había fútbol, pero de lucha, que sí estaba la Olimpiada de los griegos, ¿ya? Hinchaban por el mismo luchador. No era eso. Lo que le unía era Cristo, unos con otros. Implica una actitud intencional, hacer algo al respecto, una intencional de mutua consideración. No estaban preocupados solo del bien de ellos. No, es que yo me siento más cómodo, ¿no es cierto?, viniendo a la iglesia y no sé, sentándome en este asiento. No, había consideración mutua. Se consideraban unos a otros. Era importante, ¿verdad?, lo que otros pensaban, lo que otros decían para cada uno de ellos. Dice Pablo, ¿no es cierto?, ya más adelante en el libro de Filipenses, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Esto habla de un bien superior, un bien supremo. No solo sentirme yo cómodo, sino que otros, los demás, también se sientan cómodos, a gusto. Y eso implica, ¿verdad?, algo mutuo. Todos nosotros tenemos nuestras vidas individuales, nuestro hogar y nuestra familia. ¿De qué manera lo estamos compartiendo? ¿De qué manera estamos compartiendo eso con los demás? ¿Estamos realmente abriéndonos a la comunión, a la koinonía? Mira, puede que tenga una casa muy lujosa, o puede que tenga una casa muy pequeña. ¿Tú crees que eso importa en las cosas del Señor, en lo espiritual? Puede que quizás tu hogar esté en un lugar no muy bonito. ¿Tú crees que eso importa? Puede que tu residencia sea muy, ¿no es cierto?, muy delicada, muy especial. ¿Tú crees que eso importa? Todo lo que tenemos aquí en esta tierra es temporal, ¿o no? Pero muchas veces, ¿verdad?, estamos acostumbrados por el mundo, porque el mundo nos lleva a este aislamiento, a este ostracismo social, de aislarnos. De aislarnos, de ver el mundo desde nuestra ventana y que nadie se meta más allá. Eso no es lo que pasaba en aquellos días. La koinonía implica, ¿verdad?, no solo que buscaban instancias para estar juntos, sino que eran intencionales, había una consideración mutua y una interacción personal. Ahora, sabemos que la interacción personal no siempre es fácil, ¿sí o no? De repente hay problemas, discusiones, ¿verdad?, diferencias, pero está bien que así sea, es bíblico que así sea. Una vez escuché a una persona decir, no, pero es que en la iglesia hay personas que piensan diferente. Ya, le dije yo, ¿y qué hay de malo en eso? Así tiene que ser. Si por eso la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, considerarnos unos a otros, incluso dice soportándonos unos a otros. O sea, hay roce, la misma Biblia Escritura dice, hierro con hierro se acusa. Está bien que así sea. Está bien que de repente un hermano te caiga mal. No voy a mirar a nadie para nada. No se enoje, ¿ya? Porque así tengo que aprender el amor. Porque así tengo que aprender el perdón. Porque así tengo que aprender la consideración. Si no, ¿cómo lo voy a aprender? Claro, tengo que practicar eso, tengo que sobreponerme a eso por amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces hay que aplicar misericordia. Ser misericordioso. Todo eso implica, ¿verdad?, esta interacción mutua de comunión, de koinonía.
esta común unión, y es en torno al Señor Jesucristo. Es en torno a Cristo, no en torno a los gustos personales o al ideal que yo pueda tener de una iglesia. En 1 Corintios 1:9, ya el Señor nos dice aquí en su palabra, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está la clave. Por eso después dice el 10: os ruego pues. ¿Te fijas? Conclusión. Pues es una palabra importante. Por lo tanto, te ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a la comunión, a la coinonía con su Hijo Jesucristo. Lo que nos une aquí es Cristo. Es Cristo. Venimos a la iglesia, a veces decimos, ¿verdad?, de forma muy rápida, decimos: no, voy a la iglesia por Cristo. Sí, por Cristo estamos acá. Pero Cristo te salvó, ¿no? Y también salvó a tus hermanos. Tienes que amarlo, tienes que respetarlo. Cristo mostró gracia y misericordia sobre tu vida. Fantástico, tú también tienes que mostrar gracia y misericordia sobre la vida de tus hermanos. A veces no va a ser fácil, pero va a ser importante. Eso, hermanos, es la coinonía, la comunión mutua. Eso es lo espiritual. Sobreponerse a mis gustos personales, a mi idea, en bien de los demás, para el gozo de los demás, para edificación de los demás. Ya hay una compenetración mutua. Yo soy edificado y yo edifico. ¿Te das cuenta? A veces hay hermanos también que he escuchado: no, es que en la iglesia no hay amor. Bueno, ¿y tú amas? No, es que en la iglesia no hay, no sé, pasión. Bueno, ¿y tú eres apasionado? No, es que en la iglesia no hay, no sé, alegría. Bueno, ¿y tú eres alegre? O sea, ¿se dan cuenta? Hay una interacción necesaria. La iglesia no es un lugar rutinario para cumplir un rito religioso y satisfacer tu conciencia solamente. No es para que tú digas: no, ya fui a la iglesia, ya cumplí. Tú no le estás haciendo ningún favor a Dios viniendo a la iglesia. Dios no va a seguir existiendo aún más porque tú vengas a la iglesia y lo consideraste, ¿verdad?, en un tiempo de tu vida para estar en la iglesia. No, la iglesia es para que nos involucremos, para que participemos, para que seamos capaces de sobrellevar nuestras trancas, nuestras limitaciones, incluso, escucha esto por favor, nuestros prejuicios, por amor a los demás. Como dice el apóstol Juan, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos si no estamos amando a nuestros hermanos a quien vemos? Esta interacción, esta unanimidad se basaba en que perseveraban en una comunión espiritual mutua. En tercer lugar, número 3, según el texto que tenemos acá, estamos desarrollando un mensaje textual para los que están estudiando homilética. En tercer lugar, perseveraban en un compañerismo cotidiano y natural. Perseveraban en un compañerismo cotidiano y natural. Ahora, aquí, un poquito más allá, más práctico de la coinonía, de la comunión, un poquito más allá de considerarse mutuamente, buscar tiempo para estar juntos de manera intencional y considerativa y una interacción personal. Perseveraban en un compañerismo cotidiano y natural. Por eso es que dice, partiendo el pan, ¿no es cierto?, en las casas. Ya dice la comunión unos con otros en el partimiento del pan. ¿A qué se refiere con eso, el partimiento del pan? Bueno, es una forma, una figura del lenguaje. ¿Ya? Es una forma de decir algo que estaba pasando aquí. Ya no es algo literal que todos juntos ya al mismo tiempo apartamos el pan. No es esa la idea. ¿Te das cuenta? Es una forma de decir de que ellos pasaban tiempo juntos comiendo. Oye, eran carnales, pasaban comiendo y celebrando la cena del Señor, porque eso era lo habitual que ellos tenían, lo habitual que ellos hacían. No todavía aquí en Hechos, pero más adelante es lo que ellos llamaron una fiesta de amor, un ágape.
Era algo que se estandarizó como un tiempo donde se juntaban a comer, ¿no es cierto? Y después tenían la cena del Señor. El problema es que algunas iglesias, como las de Corinto, se fueron al extremo. Entonces hicieron de la comida una comilona. Y empezaron a menospreciar a los que eran como más humildes y todo. Y después el apóstol Pablo los tiene que retar allá en 1 Corintios. ¿Cómo son tan carnales? Y después celebran más encima la cena del Señor. Esto no es la cena del Señor, dice, porque Cristo no está siendo honrado. Bueno, esto parte porque aquí en Jerusalén participaban unos con otros en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Y esto se refiere a este momento en que ellos se juntaban de manera muy natural, muy sencilla, muy simple, a comer con alegría y sencillez de corazón, y luego en gratitud terminaban con una ceremonia muy linda, muy significativa, muy especial, que era la cena del Señor. Y esto ellos lo practicaban cotidiana y regularmente. Practicaban, ¿no es cierto?, tiempos en sus casas, o sea, compartían su tiempo, compartían en sus casas, no eran aislados, no eran apáticos, ya no eran tampoco prejuiciosos. No, es que mi casa es muy chiquitita. No, es que mi casa es muy difícil llegar. No, era algo habitual. En el partimiento del pan era en el templo y en las casas. Y era con alegría y con sencillez de corazón. No eran complicados ellos, no se complicaban. Y a veces nos complicamos demasiado. Ay, que no hice aseo. Ya, bueno, pero está bien, o sea, una barriguita loca y listo, ya. Si uno andar fijándose, ¿verdad? Que yo sepa, no lo sé, quizás desconozco. Pero no hay ningún hermano que cuando tú lo invites va con un guante blanco. Cuando yo estudié en el seminario, estaba en un periodo interno en el seminario, ¿ya? Y de repente se dejaba caer el inspector. O sea, en ese tiempo era Roberto López, y venía con un guante blanco. Y él siempre insistía que teníamos que mantener todo muy limpio. Entonces él tomaba el guante y lo pasaba. Hagan el aseo de nuevo, decía. Estaba con polvo. No, que yo sepa, no hay ningún hermano que va a visitar a sus hermanos con un guante blanco. Si en nuestras casas también ensuciamos, ¿no? Bueno, había sencillez para esto. Había sencillez. Generaban tiempos de convivencia alrededor de una mesa, compartiendo su comida, compartían su comida. En aquel tiempo probablemente algunos tenían más recursos, como lo vemos más adelante en las epístolas, y otros tenían menos recursos. Compartían lo que tenían. Compartían lo que tenían. De verdad que uno se goza a veces cuando visita a algunas personas y con tanto amor comparten lo que tienen. Con tanto amor, a veces incluso uno se estremece en lugares donde con mucho amor comparten lo que tienen, y no es mucho, pero lo hacen con amor. A veces también hay lugares donde hay mucha abundancia y uno no se siente tan cómodo. Bueno, qué importante es hacerlo con alegría, con sencillez de corazón, con humildad, con un corazón amoroso. Ellos compartían su comida y no eran carnales por eso. No eran carnales por eso, no solo eran reuniones de oración, ¿no es cierto?, de avivamiento y de ayuno. A veces lo hacían, probablemente. Pero aquí vemos una iglesia dinámica, vemos una iglesia sencilla, vemos una iglesia funcional, vemos una iglesia que se ama, vemos una iglesia que compartía. Ya, a ver, comámonos juntos, ¿verdad?, lo que haya. Con alegría y con sencillez de corazón. Y luego, en ese mismo espíritu de amor, en ese mismo espíritu de disposición, de humildad, era muy natural para ellos terminar con una ceremonia que el mismo Señor Jesucristo nos dejó, tan significativa y tan importante como la cena del Señor. No era algo religioso, no era un rito así como medio oculto, medio así como extraño, era algo muy natural, donde ellos partían el pan, literalmente, como lo hizo el Señor. Si veamos el contexto en el que el Señor estableció la Santa Cena, y por eso es que ellos lo hacían así.
¿En qué contexto el Señor estableció la Santa Cena? En una cena, en una comida. Fue literalmente, Da Vinci, ¿verdad?, entendió el concepto e hizo la última cena. Estaban comiendo. Después de comer, ok, hagamos toda parte, ¿verdad? Tomemos este mismo pan, que es sin levadura, partió el pan y luego repartió a sus discípulos. Y le dijo, comed, este es mi cuerpo. Perdón, no, esto es mi cuerpo. Como algo simbólico, representativo. Esto, no este. Porque no creemos en la transubstanciación, como los católicos creen que se convierte en la misa, ¿no es cierto?, en el cuerpo de Cristo. No, esto representa mi cuerpo quebrantado. Después tomó la copa, ¿verdad?, con jugo de uva, no fermentado, porque ya sabemos que la fermentación representa el pecado, y Cristo derramó su sangre sin pecado para limpiarnos justamente del pecado. Y compartió la copa. Bueno, eso era algo natural, era algo que se generaba, que estaba de manera sencilla. Practicaban la cena del Señor regularmente como algo natural y como algo normal. En Hechos 27, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, como para sacar la foto de otro momento, ¿no es cierto?, más tarde todavía, más desarrollada en la vida de la iglesia, cuando Pablo viaja a Macedonia, ¿no es cierto?, a Grecia, y deja a los hermanos de Éfeso allá. En Hechos 27 dice, cuando se despide allá, ¿no es cierto?, de los hermanos en Troas, dice, y el primer día de la semana, que es domingo, reunidos los discípulos, porque se reunían ya los domingos, para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Ya? Así que es bíblico alargar el discurso. No voy a hablar de eso para no meterme en problemas, pero vemos que era algo normal, que era algo habitual. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en tiempos de pandemia, ¿verdad?, y repartimos una bolsita con los elementos, y después por Zoom, al mismo tiempo cada uno en sus casas, abrió la bolsita, sacó los elementos y participamos juntos de la cena del Señor? ¿Se acuerdan? Fíjate que eso fue lo más parecido a lo que se practicaba en los tiempos bíblicos. Claro, solo que en aquellos días no había internet, no había Zoom. Pero eso es lo que hacían. No era una ceremonia así sacrosanta o como religiosa, un rito, ¿verdad?, que solamente el apóstol, el pastor tenía la capacidad, ¿no es cierto?, de santificar y de... No, era algo mucho más natural, algo mucho más común. ¡Qué rico! ¿Te das cuenta cómo a través de los siglos el hombre muchas veces va complejizando las cosas? Comían juntos, compartían, no sé, lo que comieran en aquel tiempo. Bueno, seguramente, ¿verdad?, hasta el día de hoy en aquellas culturas se usa mucho esto de los guisos, el cuscús y todo eso, ¿verdad?, que era un contexto oriental, alrededor de una mesa. Ya, yo estaba así alrededor de una mesa, sentado en el suelo, ¿verdad?, con una hogaja de pan, metiendo la mano ahí, ¿verdad?, para sacar la porción y comiendo. Era como algo muy natural, muy cercano, muy íntimo. Ya era casi como invitarnos a nuestras casas, ¿no es cierto?, a comernos unos completos, ya, listo. No tenía nada de malo, no tenía nada de extraño, era compartir vida. Era un compañerismo cotidiano y natural. Era un compañerismo sincero, alegre y sencillo, fruto de un corazón abierto, honesto. Es lo que dice la Escritura. Mira, Hechos 2.46, que es nuestro texto ahí, ¿verdad?, en Hechos 2.42, pero saltemos al 46 para ver el contexto un poquito más amplio de aquí. En Hechos 2.46 lo dice. Hechos 2.46 declara, ¿verdad?, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, aunque no tenían Zoom, ya lo dije, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y es más, ¿te das cuenta que para estar juntos no es necesario estar en el mismo lugar? ¡Wow! ¡Qué descubrimiento teológico más profundo! Para estar juntos no es necesario estar en el mismo lugar, porque estamos juntos de corazón. Era algo habitual, cotidiano, se relacionaban unos con otros, se sentían que estaban juntitos, aunque no estuvieran necesariamente
Porque imagínate 3.000 personas y en aquel día ya habían 120, después se añadieron 4.000, o sea, estamos hablando de 10.000 personas. No había templo para poder estar todos en el mismo lugar. A veces se juntaban todos, ¿verdad?, en la plaza ahí del templo, en el pórtico de Salomón, pero ¿cómo lo hacían? ¿Para una santa cena todos juntos? Imposible, imposible. Tenían que hacerlo en las casas. Quizás ni siquiera repartían los elementos en una bolsita, sino que cada uno tenía que hacer su propia hogaza de pan, sin levadura, y conseguir su propio jugo de uva. Claro, no había un jumbo para ir a comprar el jugo de uva. Y repartirlo hacía todo en una botellita. O sea, era algo muy natural que se practicaba y que se daba. Porque era un compañerismo sincero, alegre, sencillo, fruto de un corazón abierto y honesto, lleno de amor, de misericordia, de consideración. No había algo juicioso. ¡Uy, mira, te fijaste ahí el hermano, la hermana! No, era algo natural. Y finalmente, en cuarto y último lugar, perseveraban en una constante actitud de oración. Perseveraban en una constante actitud de oración, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El mismo texto te lo está diciendo. Si uno analiza con calma nomás, con detención, dice las oraciones, plural. No era, y perseveraban en el templo y el día jueves la reunión de oración. Eran las oraciones. Se juntaban en estos encuentros esporádicos, muchas veces espontáneos, a comer, a tener la Santa Cena y a orar. Se juntaban a orar. Era una actitud de oración, no era solo una reunión o una actividad, era una actitud, una forma de vida. Debemos entender, hermanos, la oración no como una reunión ni como una actividad, no como un grupo ni un momento en particular. Debemos entender la oración como una necesidad. Eso dice Lucas 18:1. Jesús les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y después fue dando varias parábolas. Es una necesidad. Más todavía como iglesia. ¿Te acuerdas de Hechos? Estamos ahí en Hechos 1:14. ¿Te acuerdas? Dice, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con la mujer y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos 120 que estaban ahí estaban unánimes en el aposento alto. Bueno, en realidad, para ser honestos, ya, tal vez eran, dice, ¿cómo 120? Había más de 500 personas que habían visto a Cristo resucitado, así que había mucha gente cristiana en aquellos días. Ya, algunos iban, otros no iban. Como cualquier iglesia. Ya, no siempre todos van a venir. Si todos vinieran acá, no cabríamos. Probablemente ya lo hemos sacado de cuenta varias veces y después con mi esposa ya dejamos de sacar cuenta, porque en realidad, si vinieran todos, no cabríamos acá. Pero siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Lo siento, pero es así. El Señor, por alguna forma, así lo dejó claro. Sin embargo, los que estaban ahí estaban comprometidos. Venían a orar. Aprovechaban las oportunidades para orar, los grupos de oración. Hoy en día lo hacemos así. En aquellos días lo hacían de otra manera o parecido, no lo sé. Pero era algo natural. Si hay grupos de oración, aprovechemos sus grupos de oración. No, es que yo oro en mi casa. Bueno, no sé si estás entendiendo el concepto de unanimidad. No sé si captas la idea de que eres parte de una iglesia. No sé si entiendes que esto es mutuo. Qué bueno que tú ores, pero también es necesario orar con tus hermanos. No, es que yo tengo más libertad. Bueno, si egoístamente quieres tener más libertad, qué bueno, pero piensa que también necesitas interactuar con tus hermanos. Qué importante es que vengas, por ejemplo, y aproveches la oportunidad de la reunión de oración. La reunión de oración en nuestra iglesia es súper importante. Porque es la oportunidad que tenemos durante la semana, además de los grupos de oración, de tener una enseñanza y de compartir la palabra y un tiempo para orar. Qué importante es eso. No, es que es tarde. No, es que es muy lejos. No, es que los niños. No, si excusas hay muchas.
No, que mucho sacrificio. Bueno, ¿sabes qué tuvo que hacer Cristo para que tú y yo pudiéramos orar juntos? Dio su vida en la cruz. ¿No te parece ese suficiente sacrificio para que nosotros seamos capaces en gratitud de hacer sacrificios aún mayores? Bueno, qué importante es que le demos importancia a lo que es importante. No tenemos muchas instancias, vivimos en un mundo complejo, mucho más complejo que el tiempo de aquí apostólico, en cuanto a tiempo, en cuanto a responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así ellos buscaban la manera de pasar tiempo juntos. No, hermano, no basta solo con venir un día domingo a la iglesia. No basta. No basta solo con eso. Cada oportunidad que tengamos de estar juntos, de participar con grupo o como iglesia, aprovéchala, porque no siempre vamos a tener esa oportunidad. Mira, aún como país se vienen tiempos difíciles y complicados. Después vas a querer y no vas a poder. Entonces, entendamos la importancia. ¿Sabes lo que tienen que hacer creyentes en lugares donde hay persecución? Tienen que escabullirse, tienen que exponer su vida para poder estar con sus hermanos. Y lo hacen, porque es parte de la vida cristiana. Y aún exponen sus vidas, aún exponen a sus propios hijos. Bueno, si hay que hacer el sacrificio, hagámoslo. La reunión de oración, como cualquier otra reunión, es importante. Qué pena, qué tristeza da. Gloria al Señor que hay buena asistencia. Ahora tuvimos una reunión de varones, las damas tuvieron una excelente reunión. Pero ¿sabes qué frustrante es cuando tú preparas algo muy bien, algo muy rico, invitas a la gente y la gente no llega? Llega mucha gente, pero hay personas que deben estar y no están. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que has estado toda la mañana preparando en tu cocina algo rico, ¿verdad? Invita y no llegan. ¿Cómo se siente? Bueno, preparar un mensaje, preparar una enseñanza, preparar una reunión, no es algo fácil, no es algo simple. Y se hace con amor, con cariño. Hay hermanos, hay hermanas que se sacan la mugre para que una reunión salga linda, salga bonita. No, es que estoy muy cansado hoy día. Tú me despiertas hasta muy tarde anoche. Bueno, fíjate que hay hermanos que aún hasta tarde, de guardia, toda la noche despiertos, llegan a limpiar para que tú te sientes en una silla sin polvo. Eso, hermanos, es la actitud que se requiere. Para orar, para pasar tiempo juntos. La oración, hermanos, es fundamental. No hablamos de la oración, muchas veces hablamos mucho de la oración, ya, pero oremos, pues, juntémonos a orar. No, que la oración es importante, ya, y cuando hay instancias para orar no lo hacemos. Nos desligamos. No, es que yo oro solo. Yo encuentro eso egoísmo. Está mal eso. Si Dios nos puso en el contexto de una comunidad, de una coinonía, de una iglesia, hermanos, démosle el valor a lo que es importante. No nos llenemos la boca de palabras bonitas. Hechos, hermanos, Hechos de los Apóstoles. Ese es el libro que tenemos aquí enfrente. Que sean los hechos de tu vida. Los hechos hablan más que las palabras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Fruto, algo concreto, decisiones, actitudes, cambios. Todo eso, hermano, todo eso era tan normal y tan natural en la iglesia primitiva. No había micros. La locomoción no pasaba. Se alargaba el discurso hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. No importa, ahí estaban todos. Algunos muertos de sueño, literal, porque hasta se caían y se mataban. Pero que bien por un pico, ahí estaba el hombre, el joven. Quizás había estudiado toda la noche para una prueba de cálculo. No había cálculo en aquel día. Para una prueba con los rabinos, no sé. Pero ahí estaba. Por último estaba. Y no que fue atrapado por Sabanás después, ¿verdad? Ese primer día de la semana. Bueno, en conclusión, defendamos la unanimidad de nuestra iglesia. Defendámosla porque está bajo ataque. ¿Y sabes cuál es el principal enemigo en contra de la unanimidad
en una iglesia? ¿Sabes cuál es el principal enemigo en contra de la unanimidad en una iglesia? Tú, yo, cada uno, el egoísmo que hay en uno. Ese es el principal enemigo. No le echemos la culpa al diablo. No te pongas espiritual, no le eches la culpa al diablo. Es nuestra culpa. Que no tomamos las decisiones, que no tenemos la actitud, que no tenemos la disposición adecuada. Nosotros somos los principales enemigos de la unanimidad en una iglesia. Luchemos contra eso, defendamos la unanimidad, sobrepongámonos a nuestros prejuicios, a nuestras incomodidades, a los sacrificios que tengamos que hacer, porque hermano, escucha esto, vale la pena estar juntos. Hermano, vale la pena estar juntos, somos iglesia. Puede que te sientas mal, ven a la iglesia porque ahí te vas a animar. Puede que estés complicado, ven a la iglesia porque ahí te podemos apoyar. Puede que estés pasando un momento difícil, ven a la iglesia porque ahí te podemos apañar. Cuando no quieras venir a la iglesia, ven igual. Cuanto más necesitas venir a la iglesia, porque seguro que el diablo está tratando de tentarte y de destruirte o de devorarte. Ese es el lugar donde un cristiano tiene que estar. Si tú estás enfermo, vas al hospital, a la clínica, al médico. Si tú quieres estudiar, vas a la institución para que te enseñe. Si tú quieres estar en comunión con el Señor, en tu devocional, en tu vida personal, fantástico, pero también Dios se le ocurrió algo más. Eso se llama iglesia, ganada por la sangre de Cristo. Y aquí estamos. Y espero que estés y que sigas estando. Y espero que aprovechen las reuniones de ministerio, porque no es simplemente actividades para llenar el calendario. No es como cuando vas al supermercado, yo quiero esto y dejo esto. No, cada oportunidad que hay, aprovechala. ¿No dijo eso el Señor Jesucristo en Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No pienses que congregarse es solamente una reunión domingo en la mañana. Congregarse es simplemente estar juntos en un mismo lugar alabando al Señor. Y eso ocurre los martes por internet, ¿verdad? En el grupo de oración de los varones. Eso ocurre los días jueves en la reunión de oración, los días sábados en la reunión de jóvenes, en la reunión del ministerio de damas. Eso ocurre en la reunión del ministerio de varones. Eso ocurre en un baby shower. Eso ocurre en una junta, ¿verdad? Espontánea de jóvenes, de hermanos. Eso ocurre en los grupos de oración, los días martes, ¿verdad? Los días jueves, los días sábado en la mañana. Eso ocurre cuando nos juntamos para un discipulado. Eso ocurre cuando nos juntamos con los hermanos. Eso ocurre regular y permanentemente. Eso ocurre en un instituto bíblico domingo en la tarde. Eso ocurre en un curso de capacitación, en un curso de fundamento. Eso está ocurriendo, hermano. No te restes a lo que está ocurriendo. Perseveremos unánimes en, ¿verdad?, la doctrina que hemos sido enseñada. Permanezcamos unánimes en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros, y ayúdanos, Señor, a entender que como iglesia debemos cuidar, proteger y potenciar la unanimidad entre nosotros. Ayúdanos a entender que muchas veces nosotros mismos, por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, por nuestro egoísmo, por cualquier cosa, a veces, Señor, por nuestra falta de sacrificio, a veces, Señor, nosotros lo dejamos de lado, lo menospreciamos, no le damos el valor que requiere. Ayúdanos, Señor, a darle el valor, a sobreponernos a esto, a hacer el sacrificio que sea necesario para estar con mis hermanos, para que mis hermanos me vean, para yo ver a mis hermanos, para ser edificado y para yo edificar, para dar el ejemplo, para estar donde hay que estar. Señor, al final tú nos vas a pedir cuentas, Padre, y nos vas a decir el día del juicio: bueno, yo te di una iglesia, ¿cuánto la aprovechaste? ¿Cuánto aprovechaste las reuniones, las enseñanzas, todas las cosas que la iglesia proveyó para ti? ¿Cuánto aprovechaste? Y muchos quizás con vergüenza van a tener que darse cuenta que menospreciaron tantas bendiciones que la iglesia les quería dar. Ayúdanos, Señor, a mantener esta unanimidad como en los tiempos de la iglesia ya en Jerusalén, con alegría, con sencillez de corazón, de manera natural, de manera espontánea, haciendo el sacrificio que haya que hacer, pero estar donde hay que estar, compartir con los hermanos y pasar tiempo juntos. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades formales e informales de nuestra iglesia.
para que así juntos te alabemos, Señor, con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, y tu nombre sea exaltado y glorificado, y juntos podamos seguir siendo enseñados, adoctrinados y discipulados en el propósito, el plan que tú tienes para nuestras vidas. Señor, acompáñanos con bien en el regreso a nuestros hogares, y todo esto te lo pido y te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.